Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del Colegi de Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia, también del Ministerio de Cultura, las dos organizaciones e instituciones que auspician este conversatorio? Me acompañan hoy Ibai y Joao. Ahora voy a leer sus currículums, pero recuerdo que estamos, bueno, pues en esta serie de 6 conversatorios. En este caso es la biblioteca como laboratorio, se dedica a este vector del prototipar, experimentar, diseñar, etcétera. Y en ellos, bueno, pues estamos un poco reflexionando, ¿no? Sobre nuevas formas de interpretar la biblioteca. Lo hacemos siempre, como sabéis, con dos invitados, uno del ámbito bibliotecario y otro visitante. En este caso, nuestro visitante es un poco anfibio, porque también es un poco bibliotecario, que es Ibai, de Tabacalera, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos cómo hacer esas parejas de baile, de bibliotecario innovador, con innovador afín a las bibliotecas, y aquí encajan perfectamente en este retrato robot. Este conversatorio, que dura 1 hora aproximadamente, forma parte de un curso que estamos desarrollando con el Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas, pero va a formar parte también de un programa que se llama Bibliotecas Hexagonales, impulsado con el Ministerio de Cultura, que va a tener una publicación y va a tener unas jornadas, y de alguna forma le pediremos a Joao que haga también una relatoría, que haga un artículo, que haga, bueno, pues un texto que de alguna forma transponga o evoque lo que hoy se ha hablado aquí, pero no de una forma literal. No se trata de una crónica, sino que se trata, bueno, pues de un texto inspirado en esta conversación que va a tener el mismo con Ibai y conmigo, ¿vale? Y con esto podemos empezar. Os voy a leer los dos biografías y currículums de Joao y de Ibai. Joao es bibliotecario, formador y gestor cultural, doctor por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre participación ciudadana y gestión de las bibliotecas. Desde 2017 es responsable de la biblioteca del Colegio Internacional de Sevilla de San Francisco de Paula. Pertenece al Grupo de Investigación de Humanidades Digitais 6-20, Centro de Estudios Interdisciplinares del Siglo XX, en portugués, disculpadme la pronunciación, Século XX, Universidad de Coimbra. Y coordina el grupo de trabajo sobre bibliotecas públicas de la Asociación de Bibliotecarios, Archivistas y Documentalistas de Portugal. En 2021 recibió el premio María José Moura, Joven Talento de la Abad. Y tiene bastantes más cosas, ¿no? Es también coautor, por ejemplo, del libro Bibliotecas Ciudadanas, publicada por la Universidad Oberta de Cataluña en 2018. Además, bueno, pues en fin, es un enamorado de la poesía y, como veis, es un bibliotecario innovador. Y me acompañan al otro lado como visitante, aunque este visitante es muy bibliotecario, Ibai Zabaleta Urrosolo, que también es gestor cultural y coordinador de laboratorios de Media Lab en el Centro de Cultura Contemporánea de Tabacalera. Seguro que me he comido alguna sigla. Es licenciado en Humanidades y Empresa y máster en Proyectos Digitales de Comunicación. Como coordinador es responsable, entre otras cosas, de la línea de proyectos en colaboración de arte, ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Por eso este invitado que encaja también en este vector proto, en este laboratorio, ¿no? En esta biblioteca laboratorio. Y de hecho estuvo también participando en el proyecto de laboratorios bibliotecarios, ¿no? Combina intereses personales y profesionales en diversas líneas de trabajo en el ámbito de los laboratorios ciudadanos, como la innovación ciudadana, el diseño abierto, la experimentación en el arte y tecnología, el procomún y la cultura de datos. Bueno, en fin, lo tenemos todo para tener una conversación deliciosa y exquisita con dos personas que saben mucho y que se van a retroalimentar. Y ahí os lanzo, ¿no? La primera cuestión. ¿Qué es esto de la biblioteca laboratorio, ¿no? ¿En qué momento estamos repensando, estamos redefiniendo las bibliotecas como laboratorios? Y empezamos siempre por quien juega en casa, por los bibliotecarios, por Joao, y luego le damos a Ibai, que seguro que ya va a empezar provocando. Le veo ya con ganas de empezar provocando. Venga, Joao. Yo creo que esto debería empezar, Ibai, porque es quizás el más especialista en esto. Pero las bibliotecas
aunque podemos decir siempre, pero no siempre, no siempre, pero en los últimos 40 años de la biblioteconomía hemos sido laboratorio de muchas cosas y buscamos nuestro lugar en en la sociedad a través de eso, de una experimentación, de incluso repensarnos. Y el repensar va a muchos niveles. En el País Vasco hay muchas bibliotecas ya que se llaman mediatecas, porque hubo también una época entre los 90, principios de 2000, que se pensó que el nombre ya no podía ser el mismo, tenía que ser otro nombre para expresar otra realidad, pero siempre fuimos un poco laboratorios. Y con el devenir de los tiempos, y para no alargarme mucho, porque seguramente se hablará en esta hora de muchas cosas de estas, con el devenir hemos pasado a ser de las pocas instituciones locales de contacto directo con la ciudadanía. Entonces, Mm. eso nos da un lugar privilegiado y también un lugar muy desprotegido a nivel político. ¿No? Sí, nos encontramos en esa frontera de somos administración o somos el poder instituido al mismo tiempo que somos la relación local. Es, Pero no porque sé si te me, contaste mucho, dejo un poquito para que se pueda también hablar. Sí, 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 me gustó mucho como introducción, Joao. Dos ideas fuerzas, ¿no? La primera, siempre habéis sido laboratorios, es decir, no estamos aquí inventando la rueda de nada, eso está muy bien, ¿no? Es interesante, pero no termino de entender esta idea de desprotegidos, ¿no? ¿A qué te refieres con desprotegidos? Porque considero, vamos, también por sermos instituciones claramente culturales, sí, siempre fuimos una institución Ujú, cultural y eso ya es un lugar de habla periférico normalmente. Lo que ujú. pasa es que las instituciones que tienen relación directamente con las comunidades normalmente son las que menos tienen relación con el poder. Ya. En esa distancia está nuestra desprotección, si existe esa palabra. O sea, la biblioteca está muy lejos del concejal o el consejero de Hacienda, del que decide los presupuestos, etcétera, y muy cerca de los ciudadanos, ¿no? Básicamente. Incluso tan lejos que ya no es una cuestión solamente de economía, de presupuestos, estamos lejos del pensamiento. No nos consiguen pensar, estamos tan lejos que no son capaces. Es decir, nuestro gran ejercicio sin duda, en los últimos 20 años fue en esto que se llama advocacy, ¿no? El promocionar las bibliotecas, es que nos consigan pensar, que consigan entender lo que somos ahora. Qué bueno, qué bueno. O sea, somos invisibles al poder. Me gusta mucho esa idea. Ibai, laboratorios bibliotecarios, bibliotecas laboratorio, la encrucijada justamente la que se haya tabacalera, ¿no? El Media Lab tabacalera. ¿Eso qué es? ¿Es un laboratorio en una biblioteca o una biblioteca en un laboratorio? Bueno, efectivamente es las dos, es un laboratorio y es una biblioteca y precisamente viene de eso, ¿no? Viene de dos proyectos bueno, Tabacalera es una institución relativamente joven que empieza bueno, se pone en marcha hace unos 8 o 9 años y en su origen tiene dos herramientas que son la biblioteca y el laboratorio, que se piensan de forma conjunta, o sea, comparten unas lógicas desde el principio. Y en un momento, hace 4 años, justo en la pandemia, se decide que precisamente esas dos herramientas vuelvan a reunirse en un mismo espacio. Con lo cual nosotros estamos desde entonces, y un poco antes también, dándole vueltas efectivamente si somos una biblioteca, si somos un laboratorio, y es verdad que somos los dos. Y nos gustaría crear un tercer modelo. Antes yo ha mencionado efectivamente la época de las mediatecas que aquí se decidió finalmente no utilizar aquella idea en su momento, cuando se puso en marcha la biblioteca de creación que llamamos nosotros, y, y ahora estamos nosotros intentando como darle la vuelta a esa idea de que, bueno, por una parte la biblioteca es un sistema que la ciudadanía entiende, creo que perfectamente, porque es una tradición que, como decís, tiene, pues diría que cientos de años y casi cualquier persona puede entender, pero al mismo tiempo, bueno, conlleva ciertos límites también y nos parece interesante ampliar eso. Con lo cual, Media Lab es los dos y recogiendo un poco la idea de Joao final de, de que no nos piensan, yo añadiría
otra idea en relación, que es justo la que estoy diciendo, ¿no? Es la de quizás no nos saben utilizar bien las instituciones y bien a veces también la ciudadanía. Es decir, la gente entiende perfectamente algunas de las formas de uso de estos espacios, pero a veces falta pensar ese uso futuro. Y Ujú, eso desde la institución, desde la política, pues, sobre todo, pasa mucho, ¿no? Sí que se habilitan de vez en cuando espacios de participación en lugares como las bibliotecas o en lugares como el Media Lab en este caso, pero no es algo sistemático, no es algo sistémico y muchas veces es algo a lo que se le da un valor, bueno, casi residual, ¿no? O sea, no forma parte en ese sentido de de la identidad, ¿no? efectivamente, ni de una organización pensada, como decía yo. Con lo cual, para mí, está por ahí, el camino de la biblioteca como laboratorio está por ahí, está en que, bueno, todo ese uso particular, individual que hacen las personas que entran en la biblioteca está claro, creo que está asumido, es histórico y es muy valioso porque también es una forma de transmisión de la cultura, pero luego la biblioteca debe ser ese espacio o otros formatos similares a la biblioteca debe ser ese espacio donde también lo colectivo tenga lugar. Ujú, ujú. Qué interesante, ¿no? Porque, joder, como decía yo, ¿no? En el fondo se ha experimentado siempre, las bibliotecas se han experimentado y ahora me estaba retrotrayendo una de esas imágenes, no sé, bueno, en fin, entiendo que hay el infinito en un junco que nos hemos leído la mitad de los españoles tiene como mucha culpa, ¿no? Que de repente todos nos hemos puesto a pensar en el libro, pero me imagino, bueno, pues en fin, como esa experimentación en torno al libro como objeto, que da de alguna forma motivo fundacional a la biblioteca, ¿no? Que es el sitio donde se compone, donde se crea el libro y donde se organiza, donde se almacena y también donde se presta, ¿no? Donde inicialmente de forma muy, ¿no? privativa, muy cerrada, ¿no? Algunos pocos, en fin, adelantados, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues efectivamente lo que hacéis es seguir experimentando, ¿no? Pero el libro igual ya no es el pivote central de la biblioteca, o sí lo sigue siendo, o en fin, esta idea que decía Iván me parece muy interesante, ¿no? Estamos haciendo cosas, muchas más cosas de la función, digamos, tradicional de la biblioteca, y el problema es que como seguimos a lo mejor utilizando este concepto omniabarcante, por otra parte tan poderoso, tan bonito como biblioteca, no conseguimos salir de nuestro significante tradicional, ¿no? La gente nos considera invisibles, dice Joao, dice Ibai, o como mínimo no sabe que todo lo que se puede hacer, ¿no? Esta idea me parece muy interesante. Joao, mete baza. Es que esto, cuando la conversación es tan interesante, uno al mismo tiempo está pensando lo que está diciendo, lo que está recogiendo, ay, así un poco. Claro, porque, y está muy bien, porque yo tengo la sensación que estoy en conversación de café, que puedo soltarme un poquito, no estoy Tal en este cual, tal cual. ambiente No nos académico. está, no nos está escuchando nadie. Solo lo escucharán luego miles de personas, pero ahora mismo no nos está escuchando Pero nadie. es una buena sensación de no tener estas cosas académicas, decir, no, es que el laboratorio es aquí, no termina en esta línea, no puede ser más. Pero volviendo al asunto, el tema de la biblioteca, a mí primero tengo que decir que la palabra biblioteca me gusta mucho y creo que es de esas palabras que se pueden resignificar o ya están un poco resignificadas. En otras culturas, sí, pues, incluso en países europeos, la gente ya tiene otras imágenes de la biblioteca. Ujú, Quizás, y incluso yo creo que en España también, sí, pues hay un gran tema con las bibliotecas, que es el target, sí, que es un tema que a mí me interesa mucho, que es, ¿será que las bibliotecas tienen que cubrir todo el público? ¿O será que nosotros también tenemos nuestro target que debemos cubrir y tampoco tenemos que tener esa preocupación gigantesca por cubrir toda la población? Yo pensaba siempre esta cosa, si ese fuese el gran objetivo de las bibliotecas, no se construirían bibliotecas con el tamaño que se construyen, donde cabe el 2% de la población, se construirían hospitales como los universitarios, donde cabe un número significativo de gente. Se construirían como estadios, por ejemplo, donde cabe un número significativo. Entonces, quizás tenemos que pensar en eso, que nuestra población es una, hay que ir atrayendo más, pero no olvidarnos de la que ya tenemos, que a veces cuando hacemos ciertas transformaciones renegamos un poco de
de nuestro público que ya lo tenemos, ¿no? O de aquel que fue tradicionalmente en nuestro público. Y otra cosa que yo me gustaría decir por el tema del libro, yo creo que quizás no fue el objeto libro, aunque está muy asociado nuestro objeto de trabajo, sino fue el conocimiento, por un lado, la información y la literatura. En lo que es las bibliotecas públicas, la literatura. Cuando hablo de literatura, le pongo con L grande, separándola de la escritura. Sí, de lo que es lo popularmente conocido, lo que está en las grandes librerías. Estamos hablando de literatura, de otra cosa, de un arte que trabaja con la palabra. Así que su elemento básico es la palabra, es la forma. Y creo que eso es importante distanciar para que las bibliotecas no sean otro medio, por ejemplo, de divulgación de grandes bestsellers, que a veces nos pasa, y también saber que nuestro trabajo a veces va por esas fronteras invisibles y que van logrando cosas. Yo ahora, cuando uno tiene este tipo de cosas, empieza a investigar, entonces estuve viendo laboratorios que se hacen en bibliotecas, uno se va perdiendo y va viendo proyectos interesantísimos. Gente que encuentra eso, encuentra la literatura, se prende con ella y empieza otra vida a través de ahí. Eso pienso que es muy interesante porque también tengo esta fe que las bibliotecas pueden cambiar el mundo y la literatura también lo puede hacer. Es otra forma de ver el mundo y es una forma muy diferente de lo que los más media, por ejemplo, proponen. No sé si me perdí un poquito. Nada, En, está muy bien, Ibai. Sí, iba a decir que me parece muy interesante la idea inicial porque me parece que forma parte de un debate que es casi como sistemático en las bibliotecas o en los bibliotecarios que yo he podido conocer. Yo, como decíamos, yo no soy bibliotecario, vengo de otro ámbito, vengo más quizás de esa ventaja de decir que vienes del laboratorio, que es como no decir nada, porque es un concepto como muy flexible. Y me parece que sí que hay un debate que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con a quién sirven las bibliotecas. Me parece que hay una tradición también, quizás por cómo se han constituido en los últimos años las bibliotecas de intentar abarcar todo el público y todos los públicos y continuamente, que choca mucho con la necesidad al mismo tiempo de situarse. Me parece como que es muy interesante que las bibliotecas se puedan pensar desde lo situado, es decir, con las particularidades del lugar en el que están y con los públicos con los que realmente puedan trabajar para después quizás poder llegar al resto del público y no al revés. Y me parece que ese reto, por lo que yo he visto, precisamente comentabas antes, ¿no? Laboratorios bibliotecarios y otras iniciativas así, como que hay una especie de presión sobre el bibliotecario de generar todo tipo de dispositivos para todo tipo de públicos al mismo tiempo, lo cual dificulta luego mucho poder prestar atención de forma un poco más grande o más intensa a áreas del conocimiento específicas. Y esa contradicción me parece que está prácticamente en casi todas las bibliotecas que yo he podido conocer. Y que tiene que ver también con esto último de la literatura o con el medio sobre el que ofrecemos nuestra práctica, ¿no? Que al final, desde mi punto de vista, por lo menos, es mucho más interesante tratar de saber dónde estás. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros formamos parte de un Centro Internacional de Cultura Contemporánea que se dedica específicamente al arte contemporáneo, al cine, a la cultura digital y a todo lo que tiene que ver con la mediación y la educación. Y, y aun siendo un lugar muy específico, es verdad que convivimos con esa especie de presión de atender y de generar para todos los públicos y en todo momento. Con lo cual es una crisis continua, de una especie de esquizofrenia La de contradicción. claro, ¿para qué estás, no? Y es verdad que tú estás, porque las bibliotecas, antes cuando mencionabais que al estar más cerca de la ciudadanía, están más lejos, digamos, de la institución, es verdad que se han quedado con la misión muchas veces de atender casi como único espacio público a la ciudadanía. Porque si tú piensas en la realidad del día a día de un lugar como este, como San Sebastián, donde llueve, donde la gente tiene niños y a la tarde tienes que hacer algo, dices, ¿a dónde voy? Allí, cuando hay personas que no tienen, están en situación de calle, ¿a dónde van? A la biblioteca. O sea, quiero decir, al final es verdad que las bibliotecas son ese último recurso público junto con la plaza, pero la plaza tiene también sus otras limitaciones
que le queda a la sociedad como espacio de refugio, de unión, de obtener conocimiento. Con lo cual, sí es verdad que hay que atender a todas las personas que entran por ahí. Pero por lo menos mi apuesta o mi idea es que es interesante tratar de situarlas. No sé si temáticamente o en cuanto a prácticas, quizás es más en cuanto a práctica que temáticamente. Muy interesante, Ibai, todas estas cosas que dices, ¿no? Por una parte, esta idea que a lo mejor te viene precisamente del arte, ¿no? El site specific, ¿no? Que dicen los artistas que se dedican a la instalación, que piensan, ¿no?, la instalación a partir del espacio que se les otorga, ¿no? Es decir, cada biblioteca, no hay una receta, por lo tanto, universal, ¿no? Porque cada biblioteca está en un sitio, tiene una arquitectura concreta, etcétera. Y luego esta otra idea también me gusta, Ibai, de... Es decir, le estamos pidiendo como números, le estamos pidiendo como impacto, ¿no? Que sean de pronto instituciones de masas, que nos llenen como los Rolling Stone estadios, ¿no? Pero les pedimos al mismo tiempo que experimenten y experimentar necesariamente casi siempre, ¿no? La experimentación es una cosa de hacer zoom, ¿no? No puedes, ¿no? Tú no puedes experimentar en fin con grandes números de masas, ¿no? La experimentación es un momento, ¿no? de atención, de De concentración, tiempo y atención, sí, sí. de tiempo, ¿no? Y por lo tanto es un poco en ese sentido contradictorio. Ponerme algunos ejemplos, Joao y Ibai, ¿no? De dos o tres cosas que están haciendo las bibliotecas como laboratorios o esos laboratorios, digamos, cercanos a las bibliotecas de en los que está Ibai, ¿no? Sí, bueno, nosotros sí que recogemos con una metodología que inició el laboratorio, que es la de lo que nosotros llamamos grupos abiertos de trabajo. En esa idea de crear conocimiento desde lo colectivo, ¿no? De esa tradición de la cultura un poco hacker o de los homebrew club que dieron lugar a la informática que conocemos hoy, a lo que son Apple y Microsoft, ¿no? Gente que se reunía en torno a unos circuitos para cacharrear y luego unos se copiaron a otros y de ahí salieron las empresas que hoy conocemos, o sea, todo lo que tiene que ver con esta lógica de la informática, de código abierto y el hardware también abierto, pues de ahí viene un poco esa práctica bueno, cacharrear juntos. Nosotros eso lo convertimos en su día en lo que llamamos grupos abiertos de trabajo y son como comunidades que desde mi punto de vista son un poco casi uno de nuestros grandes objetivos, el hecho de poder alimentar comunidades que sean autónomas de nosotros en una medida, pero al mismo tiempo dependientes o interdependientes, es decir, que nos pidan recursos pues para crear programa, para poder hacer proyectos y para, por supuesto, utilizar el espacio de herramientas que tenemos. Y eso hacerlo desde una interlocución un poco de igual a igual, siendo difícil porque obviamente unos somos los que gestionamos los recursos y otros son los que ponen su trabajo voluntario. Entonces nosotros los grupos abiertos son grupos de conocimientos específicos, pues tenemos un grupo, por ejemplo, de astronomía ciudadana, que viene, bueno, muy de la práctica de la ciencia ciudadana. Tenemos un grupo que se llama Food Hack Lab, que lo que hacen es, bueno, investigar en torno a herramientas de alta cocina a bajo coste, eh, hackear cacharros, pero al mismo tiempo también hablan de prácticas de conservación de los alimentos, o bueno, pues cosas similares. Qué chulo. Eh, sí, tenemos también, o hemos tenido una comunidad muy activa que llamábamos Data Commons Lab, pues en torno a la visualización de datos, trabajo del Open Data, y hacíamos, bueno, casos concretos. Ahora mismo no es una comunidad estable, pero bueno, puntualmente se inicia o se reinicia con eventos, ¿no? Bueno, y cada comunidad de estas para nosotros es algo como súper diferente. Hay gente que simplemente con estar vinculada al espacio, utilizar recursos, poder venir, tener un día de reunión ya tiene suficiente. Hay gente que además de eso quiere proponer hacer programa y hacer un encuentro de astronomía, además de lanzar, yo que sé, globos a la estratosfera y hacer observaciones y radiotelescopios. Y hay otros grupos que, como digo, en este caso el de datos, que ahora está menos activo, eh, simplemente con un encuentro al año y con mantener un vínculo y encontrarse en reuniones en otras ciudades, etcétera, pues tiene suficiente, ¿no? Y para nosotros eso es una metodología y es un objetivo. Eso es un poco, yo creo que es bueno, es una fórmula experimental que está bien porque se puede adaptar al contexto en cada caso, ¿no? En nuestro caso viene de la práctica, como decía, un poco de la tecnología, pero no únicamente tecnología. Joao, acercando esto a la literatura con mayúscula que dices tú, ¿cómo estás experimentando tú con la literatura con mayúscula, ¿no? Desde la biblioteca, ese laboratorio literario, ¿no? Yo quería, vamos, entendiendo laboratorios ciudadanos como esta
como un concepto realmente que tiene ciertas características, como puede ser que tenga un impulsor desde la ciudadanía y no desde la biblioteca en sí, que se impulsa la idea venga de la biblioteca, que tenga la idea de experimentar, de que tenga más visión de un producto final, que puede tener el error inculcado, ¿no? De que no tenga que ser un producto bien concebido. Es verdad que yo noto que dentro de las bibliotecas, las propuestas, ayer yo estuve revisando porque hay una página que reúne casi todos los trabajos hechos a través de biblioteca. Y los que tratan el tema de la cultura, de la literatura y todo, son muy poco innovadores en general. Entonces es muy curioso y son muy cercanos a lo que ya las bibliotecas hacemos, grupos de creación literaria, grupos de lectura. Hay ciertas veces de innovación en los espacios de lectura, propuestas de llevar la literatura a otros sitios, pero en general son muy tradicionales. Y es curioso, porque me lleva a pensar si nosotros ya estamos ofreciendo lo que la ciudadanía quería, o si es que la falta de conocimiento no nos hace ser más creativos a la hora de proponer. Y realmente yo las ideas más arriesgadas, dicho de eso, las conozco, pero impulsadas por bibliotecarios, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un taller en Salamanca, que es una biblioteca con que yo tengo mucha relación, que la única propuesta que tiene ese taller es perturbar el trabajo diario de la biblioteca, así, como crear vídeos. Entonces se reúnen para, no sé, agitarlo, y es una biblioteca muy agitada, que tiene una programación gigantesca, pero ellos quieren más perturbar. Entonces se reúnen, que yo quiero ir uno de estos fines de semana porque quiero saber realmente lo que están haciendo. Entonces pienso que es un taller coordinado por Ginés Martínez. Él se dedica al dibujo, muchos temas de dibujo, de enseñar dibujo a través de la copia, a través de la apropiación de materiales, siempre en esta cosa un poco gamberra. Entonces me parece curioso porque las sorpresas que he tenido de cosas más locas vienen casi siempre de los bibliotecarios. Por ejemplo, en Salamanca también hubo una cosa de baile donde la idea era interrumpir los utilizadores, y esto también ya se hizo algún proyecto en Málaga con Violeta Niebla, con la artista Violeta Niebla, y casi siempre viene de los bibliotecarios. Esto es muy curioso porque lo que vi realmente me parecieron propuestas muy válidas, interesantes, pero que eran más, más cercanas a lo que ya hacemos. Por ejemplo, en Huesca, que son los muy famosos, las tres propuestas que hay son un poco ya recoger recetas, recoger cosas de tradición oral, pero cosas que ya históricamente las bibliotecas habíamos Y hecho. perdona, Joao, Sí, pero ¿no crees que esto tiene que ver un poco con lo que decía antes yo, ¿no? De que toda la sociedad, y cuando digo todas, toda la sociedad entiende la biblioteca como una estructura que además tiene ciertos tópicos, ¿no? El tópico de la persona bibliotecaria que te dice, "Shh". O sea, ya hay una especie de rectitud en ese modelo, con lo cual alterar eso, o sea, la gente lo que hace es cumple con el supuesto previo, va ahí e intenta operar pero, dentro de esas lógicas, porque romperlas es como casi tabú. Entonces yo creo que es, por eso mismo en la estructura de bibliotecas es, bueno, Es interesante eh, lo que dices, Ibai, porque yo con los de Huesca, que me interesó mucho, miré todo el papeleo. Y por ejemplo, tú puedes incluso hacer una propuesta casi anónima. La única cosa que te pide es un correo, que puede ser un correo de estos que tenemos, no sé, pones un nombre y ya está. Y todas las propuestas eran bastante eso: grupo de recetas, un grupo de teatro y de expresión oral. Eso que tú dices, ¿será que está en la mente de la gente esa sí, Ujú. a especificidad? nosotros también nos ha pasado un poco, ¿eh? Cuando hemos intentado ampliar esta lógica de los grupos abiertos que vienen desde la parte más de laboratorio de tecnología, etcétera, aunque luego no sean tecnológicos, sí que nos ha pasado que las propuestas que han llegado han sido más tradicionales, pues un grupo de personas que quieren reunirse a pintar o un grupo de personas que se quieren reunir a cantar, pero de repente no hay, o sea, me imagino que esto tiene que ver también quizás con la mediación, ¿no? Al final tú vas generando una pedagogía en torno a un espacio y ahí la gente sí que va viendo ese potencial, esa posibilidad de alterar algo, pero cuando de inicio tú dices, mira, tienes una pared, un papel en blanco, pon tu idea,
de nuevo, creo que te ajustas al marco y conoces un marco que te parece casi tabú alterar, porque al final la biblioteca merece cierto respeto y reconocimiento y la gente yo creo que se ajusta un poco a eso bueno, igual nuestra misión precisamente, lo que decías tú, ¿no? La de los bibliotecarios, de las personas que estamos en torno a espacios similares, pues es esa, es la de enseñar que existen otras posibilidades. Está bien que el ejemplo en este caso de los bibliotecarios sea montar bulla en la biblioteca, o sea. Una cosa que sí que me sorprendió fue, vamos, que yo tampoco hice un análisis muy profundo, estas son cosas que vas mirando y sabemos siempre que la mirada de uno es un poco sesgada, ve, llama más atención las cosas, fue que por lo menos en 3 clubes de lectura, ellos lo que proponían era una lista de libros que vi y además en puntos, porque uno era en Murcia, otro creo que en Aragón, vamos, que eran así puntos muy distintos. Proponían lecturas, pero muy densas, ¿sabes? Así como literatura experimental, editoriales desconocidísimas. Y me pareció curioso que en 3 puntos del país lo que pedían a la biblioteca era esta literatura un poco underground, así, que seguramente no encontraban en sus sitios. Entonces me hizo gracia que no, por ejemplo, no vi ningún grupo de lectura que pidiese bestsellers, por ejemplo, porque es verdad que también hay más oferta. Oye, y a mí esta idea de laboratorios y tal me recuerda un poco, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000, en los que de pronto había que alfabetizar, ¿no? En temas de internet, ¿no? A la gente y ponemos los ordenadores, la gente no tiene internet en casa, menos a una alta velocidad. Los smartphones todavía no existen y entonces vemos por ahí, bueno, pues en fin, a amas de casa, personas, en fin, fuera del mercado laboral, a personas mayores, vemos también incluso a niños, ¿no? Con el tema de Internet, ¿no? Y ahora surge, claro, años después esto ha cambiado, ahora de pronto todo el mundo sabe utilizar WhatsApp. Todo el mundo tiene un Instagram, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero sí mucha gente, ¿no? Sabe hacer un Bizum, etcétera. Pero sigue faltando como guías y orientaciones para moverse, ¿no? Porque la tecnología avanza tan rápido que siempre bueno, yo tengo la sensación, por ejemplo, de que tengo un móvil que vale, no sé, un montón de dinero y que utilizo el 3% del móvil porque el resto no sé, ¿no? Y me pasa un poco también con este tema de la desinformación, la infoxicación, etcétera, ¿no? Que tenemos a gente como muy, muy, muy surfeando aparentemente el tema de Internet, pero sin embargo con muy pocas capacidades. ¿Tiene ahí algo que decir esto del media literacy, ¿no? Que dicen los anglosajones y tal? ¿Tiene algo ahí que decir y que experimentar y que aportar la biblioteca? Y va a ser una de nuestras ramas, pero yo, mire, yo trabajo en un colegio internacional, yo doy clases como bibliotecario, no como profesor, doy clases desde sexto hasta el último año de bachillerato sobre información. Y el tema gordo es la verificación de información. Y es un tema que yo no sé cómo las bibliotecas van a meter. Vas ahí porque nosotros, claro, que podemos formar. Lo que pasa es que la desinformación, yo pongo, vamos, un ejemplo que es facilísimo, que es lo del terraplanismo. El terraplanismo empezó como una broma entre gente que trabaja con la información, pero ahora es un asunto serio. Tiene páginas oficiales, asociaciones, tiene estudios y bastante tochos, que yo trabajo algunos con alumnos, que hay que buscar que esa fuente, pero lo que pasa es que ya hubo tanto recorrido que ahora ya hay base bibliográfica para citar. Entonces, ya tenemos que dar más vueltas para llegar a la fuente errónea inicial. Y esto va a pasar todo. Yo me estoy especializando en negacionismos porque es muy divertido encontrar, hay negacionismos de todo, ¿no? Así, de los más divertidos hasta los más serios. Lo que pasará es que hay siempre una componente política y cómo desde las bibliotecas, y es siempre mi cuestión, nosotros tenemos como un juramento sin haber jurado nada de neutralidad política, Ujú. ¿no? Entonces arriesgamos un poco en nuestra selección de libros, en nuestras actividades, pero como que prometimos nunca meternos en la política, por lo menos
en Europa, más en Estados Unidos el contexto es un poco diferente. Claro, pero es que estos temas piden un debate político hablando ya de con nombres. No Ujú. podemos, no, es muy difícil hacerlo de otro. Y después, yo creo que como bibliotecarios también nos falta una gran formación en verificación. ¿Cómo vamos nosotros a ser capaces de verificar esto? Porque es que los bulos vienen de todas las posiciones políticas, incluso ya de temas que no son políticas, como es la ciencia. Estamos como en el contexto de todo es criticable y eso es bueno, pero todo es posible de negar, ¿no? La ley de, que había esta ley de la ciencia de Popper, ¿no? Que todo, una cosa es científica si es posible probar que no existe. Ya está en todo y se está probando que no existe cosas que son básicamente terroríficas. Yo fíjate yo que me imagino, no sé por qué, que las bibliotecas deberían tener un espacio, ¿no? A este tema de la verificación, fake news, etcétera. Deberían tener casi como por ley, casi, no digo todas, pero sí, digamos, la biblioteca, pues en fin, de dimensión local, de barrio, de ciudad, etcétera, deberían tener como una división con, no, no sé, algún tipo de display o lo que sea. Y voy más allá. Creo que sería muy interesante desarrollar un proyecto de innovación social, voluntariado y activismo digital paralelo al que existe en Wikipedia, pero con el tema de la desinformación. Deberíamos tener Sí, como pequeñas comunidades para conformar como una gran tribu, ¿no? Como un proyecto muy humanista, ¿no? En este contexto, ¿no? De decir, "Ostras", y eso las bibliotecas deberían ser como, en fin, La las cosa, atalayas de sí, esa, de sí, esa sí. cruzada, ¿no? Sí, yo me he apuntado justo lo mismo, ¿no? Que quizás la contribución tenga que ser la de unos media checkers o media fact checkers colectivos, ¿no? Porque me parece que otro de los retos, o sea, claro, porque las personas que vienen a la biblioteca quizás no son el sustrato más propicio para la desinformación, precisamente porque ya hay un sesgo de que esa gente está haciendo algo por informarse. Quiero decir, precisamente los usuarios potenciales de la biblioteca son los menos sensibles bueno, o son menos sensibles a la desinformación. Quienes no están en la biblioteca quizás tengan más riesgos. Con lo cual, la idea puede ir por ahí, ¿no? El hecho de tratar de organizar a ciudadanos para que verifiquen en diferentes bibliotecas en cada ciudad sería interesante, porque para mí también hay otro reto aquí, que es unido a esto, el de quienes no están. Me parece que uno de los grandes retos que tiene la biblioteca en ese sentido es con las personas más jóvenes, primero para que asistan y utilicen la biblioteca y segundo también para que entiendan el valor de trabajar en comunidad. Me parece que bueno, antes se ha mencionado aquí ese finales de los 90, principios de los 2000, ha habido unos años en los que lo colectivo ha tenido como un gran valor y las personas se han acostumbrado a hacer proyectos en colectivo y gracias a eso, pues bueno, sucedió el 15M, después pasaron cosas como el freno a la curva, pero en esto estamos actuando gente que ya tenemos bastante por encima de los 30 años. Mientras que quizás el reto de las personas más jóvenes es el de salir de esa ventanita que es bueno, El el smartphone. teléfono. Sí, y ellos en realidad sí que viven en comunidad. Lo que pasa es que viven en una comunidad que es global, entonces es una comunidad que físicamente se ha reunido pocas veces, que quizás físicamente tampoco han entendido el valor de estar entre personas muy diferentes haciendo algo. Entonces, ese es otro de los grandes retos, el de quienes no están. Estaría muy bien poder hacer grupos de fact-checkers o de lo que fuese, colectivos, y quizás sería una de las grandes contribuciones, y como decías tú, un proyecto de innovación social, pero sería increíble poder hacerlo o poder incorporar también a las personas que no están en la biblioteca. Claro, porque el problema de los espacios digitales no es solo que no te veas y que no te sientas y que no te y que, en fin, que el calor no se perciba, etcétera, sino también que reproduce por el tema de cámaras de eco, ¿no? De pronto las echo chambers, ¿no? Acaba clusterizando a gente que piensa igual, ¿no? Y entonces te acabas pensando que el mundo es exactamente tal y como piensas, ¿no? Y eso reproduce esos sesgos, esos prejuicios y alimenta la crispación y la polarización, ¿no? Porque al final, si llevas 3 o 4 años con un feed, con un timeline, ¿no? Masticadito para ti, para reforzar lo que ya piensas, pues claro, en fin, sales de eso al mundo y cuando ves
a otro que piensa diferente a ti, pues te parece que estás chalado, ¿no? Y esto nos está pasando mucho, ¿no? Y ahí yo creo que las bibliotecas también podían experimentar con ese tema, ¿no? Me parece interesante. Yo no sé si quieres aportar. Sí, ahí vamos a algunas. Un tema que me gusta mucho de los laboratorios o que me interesó era también la posibilidad de uno salir de este posicionamiento político tan bipolar, casi, así, no solo polarizado, bipolar también, de que tenemos que o vivimos en euforía o en odio total contra el mundo, la realidad, y es muy polarizado, ¿no? Hasta que siempre me hace gracia porque creo que nosotros pertenecemos a la generación de que izquierda y derecha ya no tiene mucho sentido y ahora volvió a estar ahí tan posicionado otra vez. Pero continuando, los laboratorios son interesantes en ese sentido de reunir gente y pensar en la práctica, en el día a día, los problemas son los mismos, vengas de qué posicionamiento político vengas, y se pueden crear soluciones juntas, la diversidad de personas que se pueden encontrar en los laboratorios. A mí siempre me pareció muy interesante. Incluso en los clubes de lectura de las bibliotecas, cosas más tradicionales, muy divertido ver que se juntan gente de muchos posicionamientos vitales, no solo políticos, muy distantes y que a través de un libro acaban encontrando puntos de encuentro, que es en lo humano, ¿no? En lo cosa esa de alteridad, de encontrar el otro, es muy divertido. Y claro, lo que pasa es que con las fake news cada vez nos vamos más alejando y eso que tú decías de la gente joven estar muy metida en su núcleo. Sería interesante las bibliotecas como espacio de luchar contra esa política, no sé, esos polos sociales y también contra la soledad no deseada, que también es otra cosa, estos jóvenes cuando entran en la vida real, yo creo que lo veo, esa soledad no deseada. Ujú. Oye, decíamos antes, ¿no? De Salamanca, este perturbatorio, ¿no? Hablamos de laboratorios, pero me gusta, le podemos empezar a llamar también perturbatorio. Me gusta esta idea de perturbar. Vamos bien. ¿Cómo casa, ¿no? Ibai, tú que tienes experiencia con esto, ¿no? El cacharreo, los hackers space o maker space, esta idea de laboratorio que hace ruido, que mancha, que ocupa, que es caótico, bullicioso, etcétera, con esa imagen, digamos, monacal de la biblioteca en silencio, ¿no? Que decías tú, porque es verdad que alguno de la biblioteca sigue esperando ir a la biblioteca para estar en silencio y concentrarse, ¿no? O sea, quiero decir, Sí. ese servicio sigue existiendo y esa función sigue existiendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer casar las dos cosas, ¿no? ¿Dónde está ahí el punto Ya, medio? pues mira, eso es interesante porque eso es una de las pequeñas batallas perdidas y no porque la biblioteca haya pretendido silenciar al laboratorio, sino porque es verdad, como decía antes, esa lógica que conocemos de la biblioteca se impone. Nosotros tenemos un espacio que es súper abierto, súper europeo en ese sentido, como decía antes Joao, de una biblioteca donde hay niños, donde hay instrumentos musicales, donde incluso el silencio está acotado a una sola sala. El resto del espacio uno entiende que es un espacio de ruido, con lo cual, en ese sentido, Media Lab es un sitio súper bullicioso y tienes que convivir con familias y tal. Pero es cierto también que nosotros en la parte de laboratorio veníamos de serrar o utilizar taladros o hacer serrín ahí a lo loco cualquier día, en cualquier momento. Y yo lo que he podido observar estos años es que la gente se corta. Entonces se va a un espacio más cerrado que tenemos y lo hace allí, mancha menos. Normalmente al final se da cuenta que tiene que avisar de que va a venir. O sea, hay una serie de lógicas Ujú, que incluso la biblioteca más flexible que yo conozca, que es la nuestra, termina imponiendo a quienes venimos un poco del caos. Y es curioso porque es un fenómeno como a observar, ¿no? O sea, siendo, ya te digo, es un espacio en donde las familias que entran, desde luego, no están pensando en que los niños hagan ruido, ¿no? O sea, no se preocupan de esto. Y es un espacio que, pero, pues tú ya ves, efectivamente, esos estudiantes que vienen con su ordenador hoy en día, los cascos están ahí y que cuando pasa algo te miran, entonces tú te cortas, que no está mal también, porque al final es una forma de relación y es una forma de convivencia ujú, que mira, si se llega a un equilibrio, pues bueno es.
Pero bueno, efectivamente ese es uno Sale de como los una temas. especie de diagrama de Gantt, ¿no? En la que hay un laboratorio donde en fin, se hacía ese ruido, etcétera y tal. Ahí había una biblioteca donde imperaba un poco, ¿no?, el orden y el silencio. Entonces, bueno, generáis ahí ese espacio intermedio, ¿no? Lo interesante sería Sí, cómo tener esas instituciones que tuvieran como los tres módulos, ¿no? O sea, el de caos total, el de silencio total y en medio esa zona de intersección, ¿no? Que es también donde se producen cosas, ¿no? sí, sí, nosotros no lo hemos pensado así del todo, quiero decir que no, porque todo el proyecto no se pensó desde el principio así, pero es cierto que sí que funciona un poco de esta manera el espacio físico a nivel de profundidad. Si llegas hasta el fondo, en el fondo está el laboratorio, y donde más ruido haces, en medio son las zonas un poco comunes, con más niños, instrumentos, ordenadores, etcétera, y como a los lados quedan un poco las zonas en las que puedes ponerte a estudiar sin que, bueno, con menor molestia para si eres de estas personas que necesitan un poco de silencio. Pero Ujú. eso ha sucedido de forma natural en nuestro caso. Joao, ¿tú cómo resuelves este tema? Vamos, yo trabajo, estoy en una... Eso siempre pasa, sí, creo que es cuestión de ir acostumbrándose. Incluso las nuevas bibliotecas ya tienen este modelo que utiliza en España, creo, vamos, la más conocida es la Lóndiga Bilbao, que tiene un triple modelo, ¿no? La parte de archivo, colección, la parte de disfrute, que tiene que ver con eso, de que puedes leer, pero ya no tanto silencio como en el archivo, y una última parte de creación, y ahí el ruido está presente. Ya incluso arquitectónicamente ya se habla, hay estudios sobre esto y las nuevas bibliotecas tienen un poquito más cuidado con eso. Es verdad que aún tenemos una arquitectura en las bibliotecas muy de palacio, ¿no? Entradas bonitas, entramos, de repente se abre la grande sala, que es como aún muy espectacular y quizás necesitamos espacios que tengan esas compartimentaciones. Pero el tema ruido-silencio siempre va a pasar. Creo que es normal. Yo estoy en una biblioteca escolar. Lo importante es que desde pequeños se vayan acostumbrando que la biblioteca es muchas cosas y eso tiene que ver con un lado emocional que hay. La educación para las bibliotecas no es que la biblioteca te enseñe o no, sino que guarden esa memoria de un lugar que se lo pasaban bien, había algunas normas, pero estaba bien. ¿No? Qué bueno. Y es lo que buscamos aquí donde yo estoy muchas veces, y es difícil porque hablar con los profesores de este lado emocional, de la literatura, del espacio biblioteca, a veces les confunde un poco. Yo decía, es que yo estoy aquí para crear buenas memorias y no para tener el rol de dar el libro necesario en el momento. Es como, o de educar, ¿no? Que los niños se lo pasen bien. Y creo que poco a poco, llevamos muy poco tiempo, porque esto de los laboratorios en bibliotecas en España empieza aquí en 2000. Llevamos 20 años y si llegamos a poca gente aún, dale tiempo, creo yo, que puede cambiar. Estoy en un grupo que se llama Cultura para el Desarrollo de la ECID, repensando un poco la estrategia bueno, pues en fin, de la cooperación española en su conexión con el tema de la cultura. Y se hizo como hace, no sé, 14 años o algo así, esta primera estrategia para la cultura la están repensando. Formo parte del grupo de trabajo y ahí emerge también el tema de derechos culturales que está conectado. Bueno, hay una oportunidad interesante porque se va a celebrar Mundial Cult en 2025 en España, en Barcelona, y yo les quiero provocar con una idea que le llamo derecho al futuro. El derecho al futuro es como si fuera un derecho cultural de segunda generación o algo así. Es como una transposición del derecho a la ciudad que decía Harvey, ¿no? El derecho a hacer ciudad, a co-crearla, a imaginarla, etcétera. Pero yo ya como universalizando el derecho, ¿no? Derecho al futuro es como un derecho ciudadano a poder definir el derecho de tu entorno, de tu territorio, de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu ámbito, etcétera, ¿no? Y os lanzo un poco esta idea, ¿no? Claro, está muy bien, con este derecho lo que queremos es provocar, pero necesitamos como aliados, ¿no? Que nos ayuden a desarrollar el derecho a el futuro. Y así como pues, el derecho a la educación tiene el sistema sanitario, el derecho a la salud tiene el sistema, o sea, el educativo y tiene el de salud, tiene el sistema sanitario.
os digo, son las bibliotecas, instituciones que podrían de alguna forma desarrollar esta idea del derecho al futuro, en el sentido de que, bueno, pues empezaron trabajando el derecho a saber leer, el derecho de acceso a la cultura, ahora ya lleváis décadas hablando de derecho a la producción cultural, a escribir, a expresarte, etcétera. Ibai esto lo lleva todavía más lejos con el cacharreo, derecho a entender el Arduino o la sensorización o una impresora 3D, una fresadora, etcétera. Y yo os la llevo todavía más lejos. Es esta idea, ¿no? Del derecho al futuro, el derecho a innovar en un sentido amplio, pues en fin, un hueso, una antorcha que podrían coger las bibliotecas. Sí, yo ahí conectando como con el principio de la conversación, ¿no? Cuando yo mencionaba al principio el tema de la participación ciudadana, me parece que, joder, que sería realmente interesante crear un contexto más amplio que la participación o más amplio que la innovación, que yo creo que los ciudadanos al final pues no se sienten dentro de un sistema de innovación, pues porque al final habría que hacer toda una traducción para que llegase a ellos ese concepto, aunque estén innovando muchas veces, ¿eh? Desde el activismo y desde, bueno, desde otro tipo de cuestiones. Me parece interesante el hecho de recoger algo un poco más amplio, como dices, el derecho al futuro, y que de alguna forma fuese una cuestión más colectiva, de diferentes bibliotecas que estén situadas en diferentes ámbitos pudiesen reivindicar una misma idea, de forma que también hubiese un reconocimiento político de que por lo menos lo que suceda ahí puede incidir de alguna manera o debería incidir como sucede en el caso de los procesos de participación, ¿no? Que muchas veces suceden, son puntuales, luego no vuelven a suceder, no se sabe qué continuidad se les va a dar. Y el hecho de poder utilizar un sistema que existe, que es muy efectivo con las bibliotecas como lugar en el que la gente pueda cuestionar el futuro o pueda pensar en futuros, aunque sean futuros hiperinmediatos, hiperlocales, Ujú. pero el hecho de que se sepa que eso puede ser, me parecería una gran idea, una buena propuesta. Muchas gracias, Ibai. Pues, Joao. Me parece una idea muy interesante. Yo quería hacer, vamos, un apunte con esta cosa de las palabras. Yo tengo siempre mucho miedo a las palabras y a contaminar determinados conceptos. Y, por ejemplo, yo hice una tesis sobre participación ciudadana y me peleé ya mucho la idea de ciudadanía, todo eso. Más en España es muy curioso el concepto de ciudadano en la Constitución, o así. Todo, y también el tema de derechos, creo que debemos, no sé, tener cuidado porque estamos reclamando muchos derechos fundamentales. No hace mucho, hace 2 años, Gloria Salmerón reclamó el derecho fundamental a Internet como una de sus últimos mensajes como presidente de la IFLA, si no me equivoco, aún era presidenta en ese momento. Está muy bien, pero son reclamos que se quedan en la nada y lo que hacemos es contaminar el concepto, quitarle importancia. Si decimos mucho una palabra, en vez de invocarla, muchas veces lo que hacemos es le quitamos importancia. Pero dicho esto, creo que las bibliotecas son espacios donde uno puede conocer la cultura y entenderla como parte sustancial de la vida. Eso es importante. Y creo, eso es muy divertido cuando tú ves bibliotecas con potentes en las ciudades, y en España es curioso porque están las públicas, que algunas son muy potentes, pero hay municipales en pueblitos que son muy potentes y que hacen muchas cosas, ¿no? Así, yo pienso en la de Sotomayor, que tampoco es una ciudad tan grande, así que tienen mucha fuerza y crean esa idea de la cultura es algo que nos hace bien y que es necesario para entender lo humano. Entonces, como pensamos nosotros el deporte es importante para saber lo físico, el cuerpo, como humanos, nosotros necesitamos estos constructos. Y es verdad, quizás sería importante el derecho al futuro, pero también alertar a la sociedad que quizás durante algún tiempo nos negaron el lado cultural, este constructo que es más humano, que pensamos que lo tenemos y de repente un día nos encontramos alguna obra de arte que nos hace cambiar de visión y vemos que lo que teníamos era solo un poquito de lo que existe en el mundo. No sé, quizás estoy teorizando mucho, me es difícil explicar estos conceptos tan abstratos, pero que todo el rato pasan Eso en estamos. los clubes de lectura, todo el rato pasan.
De gente que dice, Sí, pues yo pero a mí, entiendo que la Muchas, literatura es una cosa. Ibai y yo, un segundito, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ser muy escrupulosos con el Vale, timing. perdón. 4 minutos, no, os voy a lanzar una última, un epílogo, conclusiones, ideas fuerza, algo que que haya quedado en el tintero, minuto y medio cada uno. Ibai, así, epílogo. Bueno, pues uniendo un poco el recorrido que hemos hecho, pero efectivamente creo que las bibliotecas como laboratorio, o los laboratorios en las bibliotecas, o las bibliotecas como lugar de experimentación, tendrán sentido, digamos, si fomentan de alguna forma la generación de nuevos conocimientos y lo hacen en comunidad. Y me parece como muy oportuno crear para eso marcos amplios donde, por ejemplo, podamos discutir sobre los retos, ¿no? Mediante un what if, el qué pasaría si podamos discutir sobre, pues eso, qué es lo que viene con la inteligencia artificial o qué es lo que viene con la desinformación o cómo la juventud, digamos, tiene derecho a un mundo no donde no estén agotados sus recursos. O sea, la sostenibilidad también es un tema en el que tratar y para eso me parece como oportuno eh, quizás ser capaces de pensar en formas en las que las bibliotecas contribuyan a la sociedad de una manera diferente o bueno, o complementaria a la que lo han hecho hasta ahora. Yo defiendo una práctica que viene mucho desde efectivamente lo colectivo y desde hacer con saberes muy diferentes y con personas muy diferentes. Me parece que eso alimenta el debate o alimenta también el reconocimiento de la diferencia, pues el hecho de poder trabajar con una persona jubilada que quizás pues no tiene noción de lo que es el lenguaje inclusivo y con personas muy jóvenes que sí, y el debate que surge en ese proceso es una cosa que deberíamos de tratar de fomentar, para lo cual necesitamos también pues una posición de mediación más que de únicamente de programación o de gestión, o sea, tenemos que cambiar nosotros también. Entonces, bueno, creo que esa es la contribución, por lo menos, que deberíamos de pensar como ideal. En lo pequeño, estoy seguro de que en el día a día, pues bueno, todos de alguna manera contribuimos a ello, ¿eh? Pero a veces es interesante poder hablar más en macro, más en teórico, para crear sistemas o crear alianzas y en vez de pensar en un futuro en el que estemos viendo cómo incorporar nuevas tecnologías a la biblioteca, por ejemplo, que creo que es una tendencia también, pues pensemos también en otro tipo de metodologías o en otro tipo de marcos mentales. Me parece que esa es como nuestro gran reto. super Ibai. Joao, Así un poquito resumiendo, yo creo que la biblioteca como laboratorio, pero principalmente este laboratorio es como espacio de encuentros para la cultura, para el conocimiento, lo que decía Eva, de encontrar las diferentes generaciones, gentes de diferentes ideologías o posicionamientos vitales, pero esa idea de biblioteca como espacio social de encuentro físico y de debate para la producción de cultura, de conocimiento. Creo que podríamos resumir un poquito así. pues ha sido un placer, Ibai y Joao, un diálogo exquisito, súper fértil, muy interesante. Yo creo que han salido algunas conclusiones, algunas ideas muy poderosas. Tiene Joao ese reto de llevarlo luego esto a un texto, que seguro A ver, que, bueno, pues en fin, van a salir ahí Bueno, tiritas. perdón, una única, que es verdad que no hemos hablado prácticamente de lo proto. Creo que la palabra prototipo no ha salido, Tienes pero razón. podemos resumir mucho en prototipo todo lo que hemos dicho, ¿no? Total, total, efectivamente. Bueno, pues en fin, esa idea de prototipar, ¿no? Que no, efectivamente no ha salido y que nos hemos quedado sin tiempo, pero que, bueno, que al final ha atravesado toda esta idea, ¿no? Porque la experimentación es consustancial a la prueba, al proyecto piloto, al intento, al fallo, al error, ¿no? Y eso es un prototipo de alguna forma que también, bueno, pues en fin, rebaja el nivel de la abstracción de la conversación frente a esa conversación de club de libro que exige haberte leído un libro, ¿no? Pues un prototipo, tú llegas a la mesa, ves el prototipo y ya lo entiendes, ¿no? Entonces, ahí la curva de aprendizaje es radicalmente mucho más light para generar comunidad. Y está también esta idea de prototipo como una forma de relacionarse intuitivamente con el futuro, ¿no? Porque el prototipo de alguna forma
coge, toma una porción del futuro y lo trae al presente, lo hace tangible, lo cristaliza, ¿no? Y eso también es muy interesante. Pero efectivamente ahí quedará para las jornadas que vamos a tener en Zaragoza, que tendremos a Joao y que vamos a invitarte, Ibai, para que te vengas, que estás cerquita. Encantado. Y por supuesto a toda la gente del Collegi que nos está escuchando en estos 6 conversatorios. Muchísimas gracias, Joao. Muchísimas gracias, Ibai.